diferencia entre examen de cada semestre, ¿no? Entre soldadura y esfuerzos combinados. Aquí voy a presentar mi pantalla. Estaba viendo y vamos a resolver este examen. Es del semestre 2 2020 del grupo 3. De los demás grupos son similares. Vamos a resolver este. Que, a ver, vamos a llevar a un ok. Ya, ahí está. Ok, entonces leamos el enunciado. Nos dice que hay una viga sujeta en el punto C, ¿no es cierto? En un soporte rígido mediante soldadura. Ahí está, un dato. Mediante soldadura. Nos dan un dato de espesor 0.3 centímetros, aplicadas en las aristas exteriores de las alas del perfil WBF, ¿no? Aquí está. Y en la sección transversal que nos dan los bordes donde se está aplicando esta soldadura. En su extremo libre y vértice E del perfil soporta una carga P paralela al eje longitudinal X de la viga. Si las dimensiones son L, B, una altura, el espesor del alma, ¿nos dan? O del ala. T sub B es el espesor del ala. Aquí vamos a poner T sub B 0.5. T sub N es el espesor del alma, 1 centímetro. Y sus características físico-mecánicas son de, vamos a hacer así, esfuerzo de tracción y compresión de 2000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, un esfuerzo de corte de 1500, módulo de elasticidad transversal, y ahí está. Ahí acaba. Entonces, todos los datos que nos den, como los esfuerzos y los módulos de elasticidad, las propiedades físico-mecánicas como tal, nos van a indicar qué es lo que tenemos o por lo que es lo que tenemos que analizar esta vía. Si nos dan esfuerzo de tracción-compresión, directamente ya nos indican que debemos analizar por esfuerzos combinados, que es el capítulo 2, ¿ok? Si nos dan el esfuerzo de corte, entonces ya nos indican que debemos analizar por la soldadura, acá. Por soldadura, que es el capítulo 1, ¿no? De uniones. El módulo de elasticidad y el módulo de elasticidad transversal ya entra en el capítulo 3, pandeo. Ya han debido ver. Donde se utiliza una carga crítica y la carga crítica es pi al cuadrado por E por la inercia sobre un coeficiente K multiplicado por la longitud, ¿no ven? Pero como en este examen es solo del primer y segundo tema, entonces estos datos de aquí, como el módulo de elasticidad y el de elasticidad transversal, no los vamos a usar para este examen, ¿ok? Así que si les da estos datos, incluso les suele dar el ING, el valor de alfa, que es 1.5 usualmente, no lo van a usar para este examen. Así que no se asusten en eso, ¿no? Ahí está. Entonces solo vamos a analizar por esfuerzos combinados y por conexiones de soldadura. Nada más. Entonces vayamos y pongamos solución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que determinar, una vez dadas esas características físico-mecánicas, tenemos que determinar la carga máxima que pueda soportar la estructura. ¿Cuál es la carga? Esta carga. Esta carga P que está siendo aplicada paralela al eje longitudinal X de la viga. ¿Dónde está siendo aplicada? Aquí también, tal vez en esta foto no es tan clarita, pero
Si ven, aquí hay un puntito donde se está aplicando esa carga P. Igual en esta gráfica podemos ver dónde se está aplicando, ¿no? Ahí está. Entonces, como ya sabemos la ubicación de la carga, y lo que nos pide es determinar la carga máxima, el valor de P. Entonces, pongamos solución y encontramos primero que nada, vamos a analizar por soldadura primero. Sí. Entonces, pongamos aquí uno. Análisis por soldadura o por conexión, no sé, como quieran ustedes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar el centro de gravedad de la soldadura, ¿no es cierto? Hemos dicho que el centro de gravedad de la soldadura es diferente al centro de gravedad de la sección, pero no siempre. En ocasiones estos dos centros coinciden, como en este caso. ¿Y por qué me doy cuenta? Porque la distribución de la soldadura es equitativa tanto en referencia al eje Z, en este caso, el que está horizontal. Hay la misma cantidad de soldadura arriba y abajo, y también hay la misma cantidad, la distribución es igual para el eje Y, tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? En la soldadura, hablo de la soldadura. Entonces, directamente, si ya me doy cuenta que la distribución de esta soldadura es simétrica, puedo poner directamente acá, ¿no es cierto? Antes que nada nos íbamos a plantear unos ejes referenciales. Aquí podemos ponerlo X, aquí Y, y decir que X va a ser igual a la base medios. La base medios y la base de medios era 20 centímetros. La altura era 25. Entonces, X es igual a 10 centímetros. Y igual a la mitad de 25, 12.5 centímetros, ¿no? Eso directamente porque la distribución de la soldadura es simétrica. En caso de que no fuese simétrica, ya sea por uno de los ejes o por uno o por los dos ejes, la distribución no es simétrica. Entonces ustedes tienen que hacer todo ese análisis, ¿no es cierto? Ya hemos visto que X va a ser igual a la sumatoria de las longitudes de la soldadura multiplicada por la distancia, ya sea en X o en Y, hacia su centro de gravedad de cada soldadura. Ya hemos visto. En este caso, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Les ha puesto más fácil de encontrar, cosa de que el análisis sea también y todo lo que vayamos a resolver sea más corto y el tiempo nos pueda alcanzar para resolver este examen. Ok, entonces ya una vez encontrado el centro de gravedad de la soldadura, vamos a encontrar las propiedades geométricas de esta soldadura. Pero antes que nada, a ver. Ya, sí, vamos a determinar esto. Podemos determinar, lo que yo hago es esto, me les voy a enseñar. Dos, vamos a determinar el momento. Determinación del momento. ¿Para qué? Una vez determinado el momento y vamos a saber, una aclaración que quería hacerles acá. En el capítulo 2, ¿no es cierto? Hemos visto que los análisis que vayamos a hacer, cualquier análisis, tienen que ser en los ejes centroidales y principales, ¿no es cierto? Y si no son, siempre van a ser centroidales, siempre y cuando lo acomodemos en el centro de la sección. Y si no son principales,
a que hay que rotar, ¿no es cierto? Y recién ahí vamos a hacer los cálculos respectivos. Pero en soldadura no es necesario que estos ejes sean centroidales y principales, solo basta que sean centroidales. No nos va a importar, no hay rotación en soldadura, ¿ok? Listo. Ahora hecha esa aclaración, vayamos a lo que estábamos haciendo. Vamos a determinar el momento. El momento es igual, un momento por favor. Ok, continuando, el momento no es nada más que un brazo multiplicado por la fuerza P, ¿no? Entonces aquí vamos a poner las, los brazos de esta fuerza. Mm, 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 mm. Ok. Otra diferencia es que para el capítulo 1 sí utilizamos todos los momentos y para el capítulo 2 no. Si se acuerdan, es flexión pura, no va a haber torsión en el capítulo 2 hemos dicho, ¿no? O sea que el momento en Z, bueno, en este caso no está siguiendo las, los ejes, pero el momento en Z o en este caso el momento en X no vamos a hacerlo valer, en caso de que haya, ¿no? Ok, entonces el centro de gravedad de la soldadura, hemos determinado que, es, que coincide con el centro de gravedad de la sección, ¿no? 10 centímetros, 12,5. Listo. Ahora la carga está siendo aplicada acá, en ese borde. Entonces tenemos que encontrar estas distancias, tanto en Z como nos los plantea acá, y en Y. En Z directamente eh, el valor va a ser 10 centímetros, ¿no? Pero en Y no va a ser 10, 12,5, va a ser 12,5 menos el espesor, 12,5 menos el espesor del alma, T sub B. Quizá me equivoco, era 0,5, no me acuerdo. Sí, 0,5. Entonces, 12,5 menos 0,5, 12, ¿no? Ok. En el eje horizontal tenemos una distancia de 10 centímetros. Ponemos eso, 10. En el eje vertical tenemos una distancia de... Ay, aquí falta algo. Esto es negativo, ¿no es cierto? Esto es negativo. Negativo. Hemos dicho que hay que considerar los signos al momento de hallar el momento. Entonces, negativo menos 10, y negativo también menos 12, ¿no? 12,5 menos 12. Y a lo largo del eje X, en este caso, que es la longitud de la barra. La longitud de la barra es de 320 centímetros. Muy bien, allí está. Ahora, si se dan cuenta, solo tenemos esta carga solo está yendo en dirección al eje X y por tanto no se va a descomponer en el eje Y o en el eje Z. ¿Por qué? Porque no hay. Esta carga solo tiene componente en X, ¿no? Y es el valor de la carga que queremos hallar. Entonces directamente P, bueno, en este caso sería alrededor o longitudinal eje X. Entonces aquí estoy mal. Esto es 0, 0 y P. Me confundo, ¿no? Siempre utilizamos la horizontal como X y la longitudinal como C. Ok. Pero si gustan ustedes en el examen, para que no se confundan esto, lo cambiamos como X y el longitudinal como Z.
para que no haya confusiones. Ok, entonces pasamos a hacer la multiplicación, ¿no es cierto? Respectiva. Tomamos la primera columna y multiplicamos esto y esto. Menos 12 por P multiplicado por 0 por 320. Entonces sale menos 12P, ¿no? Menos 12 veces la carga P. En momento en Y va a ser multiplicar menos 10 veces la carga P multiplicado por 320 por 0. Entonces la misma idea, pero en este caso nos sale, sabemos que el negativo antes está por fórmula, menos por menos nos va a dar más 10 veces P. Y por último el momento en Z. 10 por 0 y 12 por 0. Entonces ese es 0. El momento en Z nos da igual a 0. Perfecto, ahí están los momentos en X, Y y en Z. Ahora, si se acuerdan, aquí vamos a hacer, para determinar los efectos del momento, tenemos el momento, en este caso, siguiendo lo que hemos cambiado, los ejes que hemos cambiado, el efecto del momento en X, ¿no? Siguiendo los ejes que hemos cambiado, vuelvo a repetir, era igual al momento en Z, el momento longitudinal, multiplicado por una distancia vertical, ¿no? Sobre la inercia en Z. El efecto del momento en Y igual era un momento longitudinal multiplicado por una distancia en X sobre la inercia en Z. Y por último, el efecto del momento en Z, ¿no? Es igual al momento en X multiplicado por una distancia vertical sobre la inercia en X, más menos, era aquí. El momento en Y multiplicado por una distancia horizontal sobre la inercia en Y. Ahora hay ocasiones donde los momentos aquí en X o en Y se hace cero. ¿Eso qué nos dice? O simple, que solo un momento nos haga cero. Digamos X, el momento en X nos ha salido cero. Entonces, ¿eso qué significa? Que no es necesario que calculemos la inercia en X, porque el momento en X es cero. Directamente todo esto, toda esta expresión, se va a hacer cero, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a calcular la inercia en X? Si ya toda esa expresión nos va a salir cero. Y me voy a eso, ¿por qué? Porque si no calculamos la inercia en X, ya hemos visto que calcular las inercias para soldaduras es bastante complicado. Entonces, ya no calcular una soldadura, pues nos va a ahorrar tiempo, ¿no? En el examen, para que se den cuenta ustedes. En este caso, nos ha salido que el momento en Z es cero. Entonces, directamente la inercia en Z ya no la vamos a calcular. Pero igual la sabemos que la inercia en Z es la suma de la inercia en X y Y. En este caso casi no nos afectaría. Pero en el caso hipotético de que un momento en X o en Y sea cero, entonces nos ahorra el cálculo de las inercias, ¿no? Ya sea de X o de Y. Eso como ejemplo, nada más, ¿no? Es lo que yo hago cuando fui a dar examen, lo que hice en tiempo pasado para ahorrar examen, para ahorrar tiempo. Recuerdo que uno de estos momentos me salió cero, entonces yo no calculé la inercia del momento. Listo. Entonces ya sabemos los momentos y sí sabemos que debemos calcular la inercia en X y la inercia en Y, ¿no? Porque nos ha salido un valor, no nos ha salido cero. Entonces pasamos a qué? A determinar las propiedades geométricas. Determinación de las propiedades geométricas. Ahí está. Entonces ya sabemos lo que tenemos que determinar y determinamos a ver, vamos a empezar por determinar
la garganta de falla, que no es nada más que el espesor multiplicado por el coseno de 45. El espesor era 0,3 centímetros por el coseno de 45. ¿Aquí cuánto es, por favor? Sí, 0,3. 0,3 por coseno de 45. 0.212. 0,200. Pues, muchas gracias, ya. Esto es en centímetros, ¿no? Ahora vamos a determinar el área de soldadura, que es nada más que la sumatoria de longitudes multiplicada por la garganta de falla. La garganta de falla es 0,212 y multiplicada por la sumatoria de soldaduras. Ok. Entonces aquí tenemos lo mismo tanto arriba como abajo, ¿no es cierto? Entonces eh, pasaría a calcular las longitudes de la soldadura superior y lo multiplicamos por 2 y ya. Entonces 2 veces 0,5 más la base 20, ¿no? Y ya está. 2 veces 0,5 más la base que es 20. Y todo esto multiplicado por 2, ¿no? Sí, ahí está. ¿Cuánto sale esto, por favor? El área de soldadura. 8.904. 904. Muchas gracias, Cristian. Centímetros cuadrados, ¿no? Ahí está. Listo, una vez determinada el espesor, perdón, la garganta de falla, área de soldadura, las inercias. La inercia en X es igual, vamos a usar el teorema de Steiner, hemos dicho sumatoria de qué, de las inercias locales más el área de la soldadura, pero de cada soldadura en específica, multiplicada por una distancia I al cuadrado. Entonces determinamos, a ver, que el área de soldadura es igual a 8,904. Vamos a traer esto. Un momento, por favor. Ok, entonces continuando. Estaba trayendo la gráfica. Ahí está. Ok, la inercia en X, en este caso hemos dicho que esto es X, ¿no es cierto? Y la longitudinal es Z. Ya, Z. Ok, ahora aquí. Las distancias hacia las soldaduras, por ejemplo, estas, la del alma, las chiquititas, tienen la misma distancia también hacia abajo, ¿no? En Y. Esta distancia en Y vertical, a eso me refiero. Son las mismas distancias hacia su centro de gravedad. Bueno, en este caso en soldadura casi no importa. La misma distancia. Y para las soldaduras horizontales igual tienen la misma distancia tanto arriba y abajo. Entonces decimos que todo lo vamos a multiplicar por 2 y basta calcular para uno de ellos, nada más, tanto lo de arriba o de abajo. No importa, es la misma distancia. Ok, entonces hagámoslo de arriba. Vamos a ver. Y ahora si nos damos cuenta, aquí vamos a hacerle zoom a esta partecita. Estamos dicho que vamos a analizar solo lo de arriba.
Y las distancias para esta soldadura y para esta soldadura es la misma, ¿no? Entonces igual volvemos a decir la misma idea, multiplicamos por 2 y ya está. Por 2, ¿qué? Esto lo vamos a hacer con eso ya. La base de la soldadura tiene que ser paralela al eje donde estamos analizando, que va a ser el espesor o la garganta de falla, perdón, 0.12. 0.212 multiplicado ¿por qué? Por el alto. Y el alto es el espesor del ala. Era 0.5. ¿No? Sí, 0.5. 0.5 al cubo sobre 12. Más el área 0.212 multiplicado por 0.5 y multiplicado por esta distancia en. Sabemos que desde arriba hasta el medio es 12.5, ¿no? Entonces sería restarle a 12.5 menos el espesor del ala medio, porque queremos desde la distancia desde su centro de gravedad. 12.5 menos 0.5 medios nos va a dar un valor de 12.25 y eso elevado al cuadrado. Todo eso multiplicado por 2 porque hay 2, ¿no? Con la misma distancia. Listo. Más la soldadura superior, esta. La base 20 multiplicada por la altura, el espesor, perdón, la garganta de falla 0.212 al cubo sobre 12. Más, vamos a continuar, el área de soldadura 20 por 0.212 multiplicada por esta distancia, que sería 12.5 en total, ¿no? Ahí no hay. Y es elevado al cuadrado. Y está, y ahí cerramos el cochete. Ahí termina nuestra inercia en X. Por favor, vayan calculando esa inercia, cuánto nos sale. Ok. Entonces pasamos a calcular la inercia en Y rápidamente. Ahora aquí vamos a hacer esto. Aquí. Estas soldaduras del alma, perdón, del ala, 4 soldaduras, y esta distancia cuando calculamos la inercia en el Y, nada más que la sumatoria, perdón, la sumatoria de qué? De las inercias locales en Y más el área multiplicado por una distancia horizontal al cuadrado, ¿no? Ahora la distancia horizontal de estas 4 soldaduras en amarillo es la misma, ¿no? Tanto para esta, para esta, para esta y para esta. Entonces decimos 4 veces lo mismo. Vamos a ponerlo acá. 4 veces ¿qué? La base de estas soldaduras, en este caso estamos analizando la inercia en Y, la base va a ser paralela al eje Y, que es el espesor de el ala, 0.5. Por la altura perpendicular al eje Y, 0.212 al cubo sobre 12, ¿no? Más el área 0.5 por 0.212 y por esta distancia horizontal al cuadrado. Nos fijamos hasta el extremo, entonces es la mitad de B, 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros. 10 centímetros al cuadrado y ahí está. Y por último, más la soldadura que está aquí. Ahora coincide su centro de gravedad con el eje y eso significa que no hay una distancia horizontal que deba recorrer, por ende la distancia horizontal sí es de 0. Entonces solo basta o sumarle aquí. Vamos a ponerle 2 veces porque hay tanto arriba como abajo. La base de la soldadura, en este caso es 0.212, ¿no? 0.212 multiplicada por la altura, 20 al cubo sobre 12.
más 0.212 por 20. Ese sería el área, pero hemos dicho que la distancia horizontal desde su centro de gravedad al centro de gravedad de la soldadura es cero. Por ende, todo esto se hacía cero. Ok, y ahí está. ¿Han calculado la inercia en X? ¿Cuánto le sale, chicos? 1388,667. 1368,388. 88. ¿Cuánto eran los decimales? Disculpa, no te escuché, Cristian. 667. Centímetros a la cuarta, ¿no? Le sale la inercia en Y, por favor? ¿Alguien tiene el resultado? Vamos. 706,668 sale. 706, ¿cuánto Sí, dijiste? 668. 168 centímetros a la cuarta. A ver. ¿Les sale estos valores a alguien? ¿Sí? ¿Pueden confirmar los dos valores que está bien? ¿Qué tal, chicos? ¿Están bien los valores? Sí, ¿no? Vamos a continuar. ¿O a alguien le sale diferente? Mm, mm, mm. Ok. Entonces vamos a tomarlos como verdaderos. Y ya está. Hemos dicho ya no vamos a calcular la inercia en Z. ¿Por qué? Porque ya no tenemos un momento en Z. Austin, sí o sí tenemos que calcular la inercia de la sección. No es de la sección. Una parte Estas de son la sección a lo que vi, 0.12 por 0.5, ¿no ve? Al cubo dividido entre 2 0.5. de las alas, ¿verdad? ¿En qué parte acá? Ah, sí, sí, sí. Tomar las dimensiones de la sección. No vamos a Pero en aumentar todo el caso, prefijo. no nos faltaría de la sección que está en el centroide. ¿A cuál te refieres? No te estoy entendiendo. Lo que estamos haciendo ahorita es calcular las inercias de la soldadura, no de la sección. No de la sección. Hemos calculado primero las inercias de la soldadura en este caso, en X. Podemos decirlo. Hemos dicho que todo lo de arriba va a ser lo mismo que de abajo, por eso lo he multiplicado por 2 aquí adelante. Y lo que se calcula son las soldaduras que están a los bordes, a los extremos de la sección, en este caso solamente el ala, ¿no? No de la sección en sí. Se calcula Ah, las entonces inercias sí de o la sí tenemos que sección. calcular de las alas más. De donde esté la soldadura. Puede que la soldadura solo esté en estos costados. Aquí lo vamos a hacer en rojito o lo vamos a borrar. Esto lo vamos a borrar. Puede que las soldaduras, lo voy a hacer en rojo, esté solamente aquí, solamente aquí, solamente en estos costados. O también puede que, a lo contrario, solamente esté aquí arriba, nada más. Que creo que he visto que puso eso en un examen, solo va arriba, ya no en los costados. Se calcula las inercias de las soldaduras que hay.
Puede que también haya soldaduras aquí alrededor de toda la sección. Entonces tenemos que calcular las inercias de todas las soldaduras que haya en la sección. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, 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 gracias. Listo. Ok. Entonces, una vez determinadas estas inercias, pasamos a... Ah, Ok. sí. Adelante, Richard. La inercia y sale diferente. O sea, bien. ¿Cuánto te sale? Sale 325,068. Sí, la Confirmo, verdad. Doc, sí, confirmo. Ok, entonces ahí está. Eso lo vamos a poner de valor. Tengan mucho cuidado en las inercias, chicos. ¿Por qué? Porque ahí, si fallan, listo, todo el examen, chao. Ok. Aunque tengan la respuesta correcta. Por decir que la carga máxima nos ha salido de esfuerzos combinados, sino así de soldadura. Y ustedes pongan la respuesta correcta, entre comillas, ¿no? Es la respuesta correcta. Pero si no han hecho el cálculo bien de la soldadura, no les va a hacer valer porque el ingeniero va a decir, ¿cómo? Entonces tú has adivinado porque no te ha salido bien la soldadura, porque podía haberte salido la soldadura mínima, ¿no? Aunque tú le digas, pero ingeniero, ¿cuál es el resultado? Aunque he fallado en la soldadura, no, no te va a hacer valer. ¿Ok? Así que tienen que hacer todo el cálculo bien. Entonces ahí está. Ya hemos sacado los valores de las inercias. Ujú. Terminemos los efectos de la carga y del momento. Del efecto de la carga. Aquí no hemos descompuesto la carga, ¿no es cierto? Si se acuerdan, teníamos que utilizar un factor de descomposición es igual a la raíz de todos sus componentes, ¿no? En X, Y, Z. No hemos hecho eso, ¿por qué? Porque directamente esta carga solo tiene una componente y que es en Z, ¿no? Como lo hemos llamado, pero originalmente era X. Es que yo ya me he acostumbrado a trabajar así. Ahí está. Ahora, los efectos de la carga. Lo hemos denominado sigma prima. En este caso, el único efecto que hay, vamos a decir en X, sabemos que es menos la carga en X sobre el área de soldadura. Sabemos que el esfuerzo es igual a una fuerza sobre el área, ¿no? Entonces, como hablamos de soldadura, entonces la carga que se está aplicando sobre el área de soldadura. En este caso, esta carga en X no hay en X, solo hay en Z, es lo que hemos dicho aquí. Al momento de determinar el momento también, en X y en Y no hay. Entonces, directamente esto pasa a ser cero. Es decir, determinamos el efecto de la fuerza en Y menos la fuerza P en Y sobre el área de soldadura igual es cero. No hay una fuerza en Y. Y por último, el efecto de la fuerza en Z, que es igual a menos la fuerza en Z sobre el área de soldadura. Aquí sí hay una fuerza. Entonces, esto es positivo, ¿no es cierto? Como está traccionando la sección, podemos verlo. Está jalando. Entonces su reacción está bien, positiva. Entonces P en Z es positivo. Directamente ponemos P. La carga P en Z es la totalidad de la carga P sobre el área de soldadura y el área de soldadura era 8.904. Ahí está. ¿Cuánto sale? 1 dividido entre 8.904. Menos 0.112 de P. Ahí está. Fácil. Me sale negativo. Pasamos 5 aquí a determinar. Vamos a hacerlo en otra hojita. Determinación. ¿De qué hemos puesto aquí? El efecto del momento.
Ok. Recapitulando todo lo que hemos puesto acá, no lo voy a copiar todo. El momento en Z sí nos ha salido cero, perdón. Entonces todo esto es cero, esto es cero. ¿Eso qué significa? Que la reacción del momento en X es cero, la reacción del momento en Y es cero, pero en Z sí va a haber una reacción, ¿no? No sabemos cuánto, pero va a haber. Entonces eso pasamos directamente. La reacción del momento en X, cero. La reacción del momento en Y, cero. Lo que sí tenemos que calcular es la reacción aquí. La reacción de los en Z del momento en Z es igual al momento en X multiplicado por una distancia Y sobre la inercia en X más el momento en Y multiplicado por X sobre la inercia en Y. Ok, ahora sí. Ay, ok. Vamos a reemplazar, vamos a poner más o menos, porque en realidad no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Sabemos que debemos analizar en cada esquina de la soldadura o en cada cambio de dirección, ¿no es cierto? Entonces, el momento en X, a ver cuánto nos va a salir. Menos 12p, pero directamente vamos a poner 12p. Sí, 12. ¿Dónde está? Pues aquí. 12 veces la carga P multiplicada por esta distancia en Y, dividido entre la inercia en X. 388,667. 667. Más o menos el momento en Y era 10 veces P multiplicado por una distancia en X dividido entre la inercia en Y. 325,068. Ahí está. Ahora si nos damos cuenta, todo está en función de Y y en X, ¿no? Vamos a traer esto. Vamos a hacer esto, ¿ok? Tenemos el efecto de la carga, nos ha salido negativo, significa que está en compresión, ¿no es cierto? Entonces, ¿en compresión qué parte? En compresión toda la parte, ¿por qué? Porque la carga es axial, se está aplicando de manera axial hacia la sección, en cualquier punto de la soldadura, ¿no? Estamos analizando la soldadura. Entonces, esta carga axial, el efecto de la carga lo voy a poner en amarillo y nos ha salido negativo en todo lugar. ¿Ok? Vamos a dividirlo en 4 cuadrantes. Acá vamos a ver cómo se está dando el momento en X. ¿Dónde estás? Negativo. Eso significa que la flechita del momento está apuntando en dirección contraria al eje X y así se va a dar el momento. Hemos dicho que esto es X y esto es Z, ¿no? El momento en X se está dando el lado contrario, al lado contrario. ¿Por qué? Porque nos ha salido negativo, ¿no? Nos ha salido negativo. Listo, ese es el momento en X, ¿no? Entonces la mano o la regla de la mano derecha apuntamos
ponemos nuestro dedo pulgar en dirección al momento, o sea, hacia la izquierda, y hacemos rotar o girar nuestra muñeca, ¿no? Y el giro se va a dar así, así, más o menos, si se dan cuenta. Es necesario que lo hagan para que ustedes se puedan dar cuenta. Entonces, ¿qué está provocando acá? Está traccionando la parte inferior y está comprimiendo la parte superior. Ok, entonces hagamos por partes. La parte superior está siendo comprimida. La reacción sería tracción, ¿no? Positivo. Y la parte de abajo está siendo traccionada. La reacción sería compresión negativa. Ahora hagamos el momento en Y. Nos ha salido positivo. Positivo. Nos salió positivo. Eso significa que va en dirección al eje. Y nos salió positivo. Dos flechitas o con dos momento en Y. Nos ha salido positivo. La misma idea es de la mano derecha. Apuntamos el pulgar en dirección al momento. O sea, hacia arriba. En este caso nos ha salido positivo. Y la misma idea. Hacemos girar. Y vemos que el movimiento se está dando de esta manera, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Está traccionando la parte izquierda. Y si está traccionando, nuestra respuesta sería compresión, ¿no? Negativo. Y lo que está pasando acá, ¿qué está pasando? En la parte derecha está siendo comprimida y si es compresión, la respuesta sería tracción positiva. ¿Para qué he hecho esto? Y esto solo funciona, este análisis solo funciona. Bueno, con esto podemos ver cuál va a ser la parte más crítica. La parte más crítica, ya sea de compresión o tracción, va a ser cuando todos estos signos sean los mismos, ¿cierto? Aquí dos se van a restar, pero uno se va a sumar, ¿no? La magnitud nos va a salir más chiquita. Aquí dos se van a sumar y uno se va a restar, nos va a salir chiquita. El único cuadrante donde todos los signos son iguales son estos. Todos son negativos. De compresión, no importa si sea de tracción o compresión, la cosa es que la magnitud del esfuerzo sea mayor, nada más. Y este análisis solo se da, lo que me iba, solo se da cuando el momento en Z nos sale en 0, nada más. Este análisis no lo pueden poner en práctica cuando el momento en Z nos sale un número. Porque si ya sabemos que si hay un momento en Z, entonces va a haber una reacción también así que debemos descomponerla, ¿no ve? Si se acuerda. Acá, digamos así, así. Y en cada punto, en cada esquina de la soldadura, debemos descomponerla. Ya hemos visto toda esa parte, ¿no es cierto? Pero aquí, si se dan cuenta, yo creo que esto no ha sido así de casualidad, sino que el ingeniero lo ha puesto intencionalmente para que ustedes se den cuenta y así el examen se puede resolver de la manera más fácil. Entonces, ya están tomando en cuenta todo lo que les dije, que este caso puede analizarse solo cuando el momento en Z es 0, nada más. Entonces, ya sabemos la zona crítica de esta sección, que es la parte inferior izquierda, nada más, ¿no? Ahora, ¿qué punto? Hemos dicho que debemos analizar todas las esquinas o cambio de dirección. Vamos a poner esto en zona. Aquí hay una esquina, aquí hay otra, y ya. Solo sería analizar dos. Tal vez aquí podríamos poner en el medio, no sé. Pero, ¿a dónde voy? ¿Cómo vamos a saber? Podemos analizar en esos dos puntos o en estos tres puntos, pero igual aquí podemos ver que estos momentos están en función de qué, de una distancia, ya sea vertical o horizontal, aquí, ¿no? XY. Entonces, ¿cuándo va a ser estos momentos o este esfuerzo en Z? ¿Cuándo va a ser más grande? Cuando estas distancias en X o en Y sean mayores.
Mientras más grandes esas distancias sean, más grande va a ser el efecto del momento que se va a estar dando. Y eso es lo que estamos buscando, la zona más crítica de esta sección. A simple vista, entonces, vemos que este punto del medio que hemos puesto, su distancia va a ser simplemente una curtita, ¿no? Todavía una distancia en Y, en X no va a haber una distancia. Entonces, de nada nos sirve analizar ese punto. Pero estos dos puntos sí. Yo diría que el más alejado estaría ahí, ¿no? El punto de esta esquina inferior. Pero vamos a ver, es mejor analizar dos puntos que analizar 1, 2, 3, 4, 8 puntos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Entonces analizamos esos dos puntos. El de abajo lo vamos a denominar 1 y el de arriba 2. Ahí está. Listo. Entonces, ya sabiendo dónde se va a dar la zona más crítica, vamos a determinar que pues no sería, estamos continuando, vamos a determinar, aquí mismo lo vamos a hacer. Entonces el efecto del momento, ¿en qué punto? Del Z en el punto 1, vamos a poner. Va a ser igual. Los momentos ya son negativos, ya hemos visto, ¿no es cierto? Los momentos están en azul y en verde. En azul significa que es del momento en X y en verde del momento en Y. Entonces, momento en X negativo, el momento en X 12 veces P por una distancia vertical, que sería hasta ese punto 1, 12.5, ¿no? H medios, 12.5. 12.5. Dividido entre la inercia en X, copiamos más. Menos, ¿no es cierto? La misma idea, el momento en Y es de color verde, negativo igual, en el análisis que hemos hecho. 10 veces P por esta distancia horizontal. La distancia horizontal de ambos es el mismo, 10 centímetros. Y dividido entre la inercia en Y, 0.68. Y de aquí, ¿cuánto nos da, por favor, en función de P? Vamos a estar haciendo el efecto del momento en Z para el punto 2. La misma idea, menos 12P sobre la inercia en X, 1388, 667 multiplicada por una distancia en Y. Y ahí es donde va a variar. El punto 2 está ubicado más arriba del punto 1. Sería entonces 12.5 menos el espesor del ala, que es 0.5. En total sería 12, ¿no? Y respecto del otro momento en Y, esta distancia horizontal es la misma para los dos puntos. Entonces ya de por sí nos podemos dar cuenta cuál nos va a salir mayor. ¿Cuánto le sale? Menos 0.416 sale. P. Y del punto 2, Menos 0,411. ok. Entonces ya, desde aquí ya podemos ver cuál es el punto más crítico, es el punto 1, ¿no? Menos 0.416, aunque la varianza es de ni siquiera decimales, ok. Un decimal de 0.005. Listo.
Entonces ya sabemos el punto más crítico y lo que eh, procede es determinar el efecto total. Lo vamos a poner, no sé cómo. Ujú. Si se dan cuenta ahí ya no están con prima o dos primas, ¿no? Es directamente el efecto total. Ok. Ahora si hacemos memoria, sabemos que la sumatoria del efecto total en X no es nada más que el efecto de la carga más el efecto del momento, ¿no? En Y, el efecto de la carga más el efecto del momento. Y por último en Z, el efecto de la carga más el efecto del momento. Aquí vayamos nuevamente, acá vamos a ver. El efecto de la carga en X y en Y nos ha salido cero. El efecto del momento en X y en Y es cero. Entonces, por ende, el efecto total en X y en Y es cero. ¿Mm? Sencillamente cero. Entonces, sumamos el efecto de la carga en Z del punto 1 y del punto 1 es lo mismo. Hemos dicho que el efecto de la carga es el mismo para todos los puntos. Menos 0.112p menos 0.112 de p más el efecto del momento, pero el punto más crítico es el punto 1 menos 0.416 de p. Entonces el efecto en Z es igual a 0.112. Aquí sale menos, ¿cuánto? Menos 0.528 p. Sí, ahí está. Esto es por el punto 1, ¿no? El punto más crítico. Y lo que procede después de esto, pues es determinar, en realidad lo que estamos haciendo aquí es determinar las componentes del esfuerzo que se está dando en el punto, ¿no? Y si determinamos el esfuerzo total, no es nada más que el esfuerzo en el punto 1 va a ser igual a la raíz de ¿qué? Del esfuerzo en X al cuadrado más el esfuerzo en Y al cuadrado más el esfuerzo en Z al cuadrado. Sabemos que el esfuerzo en X y en Y es cero directamente, entonces nos quedaría el esfuerzo en Z y este cuadrado con la raíz se va. Entonces lo que decimos que el esfuerzo en el punto 1 es igual a menos 0.528 del P. Listo. Y este esfuerzo no es nada más que el esfuerzo de corte. Y ese esfuerzo de corte lo teníamos como dato. 1500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. De aquí planteamos la ecuación y vamos a decir que la carga máxima que pueda ocurrir analizando la soldadura va a ser igual a 1500 el esfuerzo de corte dividido entre menos 0.528, ¿no? ¿Cuánto sale? P máximo 1 lo vamos a denominar. ¿Por qué? Porque es por soldadura. ¿Cuánto sale, chicos? Rápido. Listo, muchas gracias. Grover, listo, ahí está. Entonces, ahí está.
Ahí termina nuestro análisis por soldadura. ¿Mm? Si se han dado cuenta, se ha simplificado bastante por el hecho de que esto no haya momento, perdón, sí, no haya, de hecho, no haya momento en Z, ¿no? Se ha simplificado bastante. Aunque sí, una pregunta. Adelante, Cristian. Al, al sacar el raíz elevada al cuadrado, ¿no se eliminaría el negativo? Puede ser, pero el negativo nos está especificando de qué se está tratando o qué esfuerzo se está dando en el punto, porque desde ya sabemos que el esfuerzo en el punto uno es de compresión, ¿no ve? Este negativo nos indica nada más que la carga máxima va a ser, bueno, en este caso positivo, sí tenemos un positivo, pero el esfuerzo es de compresión. Reacción, pero la reacción. Está bien, no sé qué es. Ok. ¿Alguna pregunta sobre esto tal vez? Nada. Entonces pasamos a hacer, a decir dónde estamos. A ver, pam, pam, pam. Uno, hemos analizado por soldadura, ¿no? Entonces vamos a analizar ahora por esfuerzos combinados. Entonces veamos, vamos a traer nuevamente la sección. Y lo primero que hacíamos, recapitulando, podemos poner aquí 2.1, no sé, ustedes ya pueden verlo. Lo que sí, les voy a dar especificaciones al terminar la clase, lo que el Inge me dijo, ¿no? Vamos a determinar acá. El centro de gravedad de la sección. Cuando estamos hablando de esfuerzos combinados, ya estamos hablando de la sección. Cuando hablamos de conexiones, en este caso de soldadura, ¿no? Podría haber sido también un paso, pero no. Determinación del centro de gravedad de la sección. Entonces, igual, la misma idea, vemos que, vamos a poner la misma idea aquí, X, Z, que respecto del eje X, la distribución de la sección o la sección es simétrica respecto del eje X. También es la misma idea respecto del eje Y, la sección es simétrica. De lo que partimos que X va a ser igual a 10 y Y igual a 12.5. Rápido, ¿no? Si se dan cuenta, rápido. Es lo que ustedes tienen que hacer muy rápido. Listo, entonces ya sabemos la ubicación del centro de gravedad. Vamos a pasar a determinar que aquí, aquí. Como el centro de gravedad de la soldadura y de la sección han coincidido, entonces estos momentos que hemos hallado van a ser los mismos en el análisis de soldadura y de esfuerzos combinados. Entonces copiamos. Va a ser lo mismo porque las distancias desde la carga P al centro de gravedad son las mismas, ¿no? Menos 10 y menos 12. La longitud la misma. Entonces directamente vamos a copiar. Menos 12P más 10 y 0. Entonces decimos el momento va a ser igual a menos 12 veces P, en Y menos 10 veces P y en Z 0, ¿no? No importa en este caso, para esfuerzos combinados lo vuelvo a decir por si acaso. No importa el momento en Z, aunque nos salga un valor, nunca lo vamos a analizar, ¿ok? Entonces en este caso no estaría afectando tanto. Listo, entonces acá en los ejes lo vamos a poner los momentos y los momentos, el momento en X nos ha salido en negativo, vamos a ponerle la misma idea.
El momento que se está dando va a ser así, en ese lado. Este es el momento en X. El momento en Y es negativo también. Qué raro. No nos va a salir negativo, ¿no? Era positivo. Mm, Positivo. En dirección. Al eje Y. El momento en Y. Y el torque o el momento del giro se está dando en ese sentido. La misma idea que en este caso. Listo. Ya está. Aquí la misma idea. Si hacemos recuerdo de la fórmula de... esta fórmula de esfuerzos combinados. Si tenemos un momento en X, la misma idea, debemos encontrar la inercia en X de la sección. Si tenemos un momento en Y, una inercia en Y. La misma idea que de soldadura, ¿no? Tenemos los dos momentos, entonces ya debemos encontrar las inercias de los dos ejes. Entonces vamos a poner aquí. 2.3, determinación de las propiedades geométricas de la sección. No así de la soldadura, ¿no? Entonces ya. Vayamos. No, primero vamos a determinar el área. El área de la sección. Esta altura era 25, 20, 0.5. 25, 20, 20, 0.5 y esto es 1, ¿no? 1 centímetro. Ya. El área va a ser nada más que... A ver, el área del alma va a ser el ancho del alma, 1 centímetro, multiplicado por la altura. 25 menos 2 veces el espesor del ala arriba y abajo, 24, ¿no? Más las alas, 20 por 0.5. Y hay dos veces, una arriba y una abajo, 2. Entonces, ¿cuánto sale acá? Rápidamente. Y vamos a pasar a determinar la inercia en X. Vamos a determinarlo directamente en la otra hoja. No era aquí. Ya. ¿Cuánto les ha salido el área, chicos? Para completarlo aquí. 44 centímetros. 44. Centímetros cuadrados. Ya. Listo, gracias. Gracias. Ok. Entonces, pues vamos a determinar las inercias. La inercia en X. Hemos dicho esto es X y esto es Z, ¿no? En X, a ver. El teorema de Steiner, la sumatoria de qué? De las inercias locales más el área por una distancia vertical al cuadrado. Entonces, una distancia vertical nos dice. Estas dos secciones, las alas, tienen la misma distancia vertical, ¿no? Entonces decimos eso. La inercia en X va a ser igual a 2 veces ¿qué? La inercia local de esta sección. La base es paralela al eje, vuelvo a repetir. Sería 20. Multiplicado por qué? Por la altura, que sería el ancho del ala 0.5 al cubo. Todo eso, ¿sobre qué? Sobre 12 más el área 20 por 0.5
multiplicado por esta distancia vertical. La mitad es 12,5 y menos la mitad del espesor del ala, 0,5, 0,25, 12,25, ¿no? Y esto elevado al cuadrado. Listo, y acabamos con las alas. Hablemos del ala. Vamos a hacer aquí. Me gusta este espacio aquí. La base va a ser el espesor del ala, era 1 centímetro. 1 centímetro por la altura. H menos 2 veces el espesor del ala, 24. La misma idea. 24 al cubo sobre 12. Ahora aquí deberíamos poner más el área, pero más la distancia que la distancia vertical. Pero el centro de gravedad de esta sección del ala coincide con el centro de gravedad de la sección. Entonces no hay una distancia ni horizontal ni vertical para esta sección en amarillo. Entonces directamente termina ahí. Acá, entonces decimos la inercia en X es igual a, por favor, calcúlenlo. Y vamos a calcular la inercia en Y. La inercia en Y. Dos veces que las secciones en azul, ¿no? Hemos dicho que podemos utilizar esto y directamente cambiar el exponente. Más que aquí. Aquí es donde va a cambiar. Una distancia horizontal. Ahora la misma idea. El centro de gravedad de estas dos secciones en azul coincide con el eje Y. Eso significa que no hay ninguna distancia horizontal desde el eje Y hacia su centro de gravedad de las secciones. Entonces esto igual de la misma manera se hace cero. Y si esto se hace cero, todo esto se hace cero, ¿no? Más la misma idea, vamos aquí a cambiar el exponente. 1 elevado al cubo sobre 24 sobre 12. El centro de gravedad coincide con el centro de gravedad de la sección. No hay distancia vertical, no hay distancia horizontal. Y listo. Ahí acaba. La inercia en Y. ¿Cuánto le sale la inercia en X? 4153,667. Centímetros a la cuarta. La inercia en Y. 668,667. Listo. Centímetros a la cuarta. Ahora aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? Ya hemos dicho que en esfuerzos combinados los ejes deben ser centroidales y principales, ¿no es cierto? Estos ejes ya de por sí son centroidales, ¿por qué? Porque se ubican en el centro de la sección, ¿no? Principales. Entonces debería salirnos que la inercia en X y en Y debería ser igual a cero. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Vamos a ver, aquí. ¿Y la sumatoria de qué? De áreas multiplicado por una distancia horizontal y la distancia vertical. Bueno, más que todo, que distancias son coordenadas perdón, desde el centro de gravedad hacia su centro de gravedad de cada subsección, si lo podemos denominar así. De aquí nos damos cuenta de algo, que las tres secciones no tienen distancias horizontales, ¿no es cierto? Que X es igual a cero para las tres. Entonces directamente decimos que la inercia en XY es igual a cero. Y de ahí decimos que los ejes son centroidales y principales. Nada más. Ya está.
Entonces, si ya los ejes son centroidales y principales, no necesitamos rotar ni utilizar otro método para hacer el análisis, ¿no? Entonces pasamos a ¿qué? Una vez determinada la inercia, vamos a utilizar la misma idea. Dos punto cuatro. Análisis del cuadrante más crítico. Entonces, la misma idea. Tenemos una carga axial aquí, si nos damos cuenta, en la fórmula. Una carga axial, ¿no? Y tenemos una carga axial que se está dando en la sección. Y esta es de tracción. Se está dando una carga axial de tracción que está traccionando nuestra sección. Y a lo contrario de la soldadura, en la soldadura, si se dan cuenta, lo que hacíamos era encontrar la reacción. Pero, y digamos, si era tracción, entonces poníamos el signo negativo, ¿no? Compresión era la reacción. En esfuerzos combinados no se hace eso directamente. Lo que está sucediendo es lo que vamos a notar. Entonces, en la sección podemos ver que está siendo traccionada y esa carga axial va a ser para la misma para cualquier punto. Entonces decimos positivo, tracción es positivo. Vamos a decir positivo, positivo y positivo para los cuatro cuadrantes, ¿no? Para la carga axial. Ahora aquí el momento. El momento. En X hemos dicho, esto es X y esto es Z. El momento en X se está dando así, ¿no? Y el giro, nuevamente, con la misma regla de la mano derecha, hacemos girar nuestro pulgar en dirección al momento, un giro, y vemos que el giro se está dando de esta manera. Ok, listo. Entonces decimos, ¿qué está pasando? La parte superior está siendo comprimida, entonces decimos negativo, negativo, y la parte inferior está siendo traccionada, positivo, positivo. El momento en Y. Momento en Y. Estaba en esa dirección, ¿no? Positivo en esa salida. Positivo, positivo. Aquí está. Entonces, la misma idea. Regla de la mano derecha, el pulgar en dirección al momento, hacemos girar y el giro se está dando de esta manera. Lo que está ocurriendo que es en la parte izquierda está traccionando, positivo, positivo, y en la parte derecha está comprimiendo, negativo, negativo. Hagamos recuerdo de esto. Tracción positivo, compresión negativo, ¿no? Y ya está. Listo, entonces vemos, y esto sí funciona para cualquier caso, porque sabemos que acá, por más de que el momento en Z nos salga algún valor que sea diferente de cero, nunca lo vamos a tomar en cuenta, porque lo que estamos analizando en este tema es solamente flexión pura, nada más. Entonces, este análisis sí pueden hacerlo para buscar, o en todo caso, si quieren, ustedes pueden analizar en cada punto o en cada cambio de dirección de la sección. Y habría, no sé, más de 8 puntos. Aquí, 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 aquí. Pero este análisis lo estamos haciendo ¿para qué? Para facilitar los cálculos y ver dónde se va a dar la parte más crítica. Entonces, la misma idea. El esfuerzo no importa que sea de tracción o compresión, la cosa es de que sea mayor en magnitud, nada más, ¿no? Aquí arriba tenemos dos signos positivos, uno negativo, no funciona aquí. Un signo positivo, dos negativos, no funciona aquí.
Dos positivos, uno negativo, no funciona. Y aquí todos positivos. Entonces la parte más crítica va a ser la misma idea en el mismo cuadrante que de la soldadura. Entonces, y ahí está. Y nos sale un esfuerzo de positivo, de tracción, ¿no? Ya está. Listo. Ahora sabemos acá. Es la misma idea, si se dan cuenta. Estos momentos van a ser positivos o van a ser mayores cuando estas distancias sean mayores. Entonces ya, como ya hemos hecho el análisis en la soldadura y sabemos que las distancias son mayores, ¿para qué? Para este punto uno, ¿no es cierto? Para este punto en amarillo. Entonces directamente pues analizamos en ese punto. Decimos que el esfuerzo en Z del punto uno es igual a la carga axial positivo, las cargas axiales en amarillo positivo, que es la totalidad de la carga P. ¿Sobre qué? Sobre el área de la sección, 44 centímetros. Más, ya hemos visto, el momento en X es en verde, en positivo, el momento en X era 12P, ¿no? Sí, 12 veces P. Multiplicado por qué? Por una distancia vertical, que sería la mitad de H, 12.5. Dividido entre qué? La inercia en X. Vamos a utilizar el momento en X, la inercia en X. 41,53,667. 41,67. Sí, y 53. Más el momento en Y positivo. El momento en Y era 10 veces P. Multiplicado por una distancia en X, ¿no? La distancia horizontal. La mitad de B, 10. Y dividido entre la inercia en Y. 668,667. Listo. Ahora si se dan cuenta, todo está en función de P. Entonces lo sacamos como un factor común, ¿no es cierto? Y ya. Lo que vamos a sacar acá es igual a un valor que quiero que me dicten. ¿Cuánto es, por favor? Todo en función de P. ¿Cuánto les sale, chicos? ¿Cuánto, cuánto? Cero punto ciento setenta y siete. Listo. Entonces de aquí ya está. Esto lo vamos a igualar a qué? Al esfuerzo de tracción y compresión que nos ha dado el ejercicio. ¿Dónde está el esfuerzo de tracción y compresión? Hasta acá. 2000 kilogramos. Entonces lo igualamos a 2000. Y de aquí sacamos una carga P máxima 2. ¿Cuánto sale? 2000 dividido entre 0.167. 2000. A mí igual Oxy me sale ese valor. Ok. Entonces ahí está. Pongamos eso. La carga máxima nos sale 9615,380 y algo. 85 kilogramos, ¿no? Y ahí está. Ya hemos determinado una carga máxima
2. Dividir entre 208. ¿Listo? Entonces decimos acá 3 respuesta. Entonces decimos que la carga máxima va a ser la mínima entre ¿qué? Entre la máxima 1 y la carga máxima 2, ¿no? Vamos a ver la carga máxima 1, 2840. 2840. Y la carga máxima 2 nos sale 9600. Entonces de ahí decimos que la carga máxima para el ejercicio es 2841, ¿era? No, 40909. Kilogramos. Y esa es la respuesta. El elemento estructural falla por la soldadura, ¿no? Listo. O en caso de que llegue a fallar, en caso de que si el elemento se le carga más que 2800, va a fallar por soldadura. ¿Alguna pregunta? Ahora, si se dan cuenta, hemos empezado creo que 20, 25 y media y estamos terminando a 9:50. O sea que el tiempo sí les alcanza para resolver este examen, ¿no? Y eso que hemos tardado en explicar todavía, ustedes directamente lo van a resolver, no van a tener que explicar a nadie. Entonces, el tiempo sí alcanza para que lo resuelvan. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo está claro. Muy bien, entonces si no hay preguntas para el examen, para los que mañana igual vamos a pasar clases, así que los que sí pueden conectarse, pues sería bien. Vamos a resolver otro examen, no voy a resolver el mismo. Pero para los que no se vayan a conectar, hay, a ver, ¿qué reglas me ha dicho el Inge que les diga? Solo calculadora normal, no las programables, sin formulario, carnet, hojas, ¿no es cierto? Hojas blancas. Si quiere puede ser cuadriculadas, pero no muy cuadriculadas. La cosa es de que algunos cuando utilizan el lápiz, no sé si no lo tajan o no sé qué pasará, pero la cosa es de que no se nota su escritura. Tiene que ser una letra legible. ¿Ok? Consideremos que el ingeniero ya tiene su edad y también yo supongo que está mal de la vista, ¿no es cierto? Entonces, si no puede interpretar sus jeroglíficos, directamente les va a poner mal. Entonces, no nos conviene a nosotros eso, ¿no es cierto? No, no nos conviene que nos ponga mal por nuestra letra. Entonces, hagan una letra legible, por favor, y traten de utilizar un lápiz tajado. Y si es mejor, utilicen bolígrafo. Aunque no nos conviene utilizar bolígrafo, ¿por qué? Porque si fallamos, chao, ¿no? Entonces no se puede borrar, a no ser que se compren unos bolígrafos borrables, no lo sé. Pero traten de hacer una letra legible más que todo. ¿Qué más? Allá, algo sí. Todas sus hojas con nombre. No solo nombre, ¿no?
código SIS. Vamos a poner aquí código SIS. Código SIS, carnet, CI. Nada más. Nombre a nombre completo, me refiero código SIS, CI. Su carnet tiene que estar ahí a la vista. Yo creo que vamos a revisar eso. ¿Qué más? Nada más. Todas sus hojas membretadas. Ah, y algo más. La hoja es así, ¿no es cierto? El Inge me dijo que ustedes lo hacen, lo dividen en dos la hoja. Y lo que hacen es aquí escribir, después se saltan aquí y después vuelven a saltarse aquí, después aquí y aquí. Ya no está, no vamos a decir que está prohibido hacer eso, pero es mejor que lo hagan directamente así. O sea, más lo que van a hacer gastar va a ser una hojita más en caso de lo que hagan así, ¿no es cierto? Así que es mejor que lo hagan corridito, todo en orden, y mejor si lo ponen sus nombrecitos, así como yo hago también. Análisis por tantos, por tantos, por tantos, ¿no es cierto? Y cada respuesta es mejor que lo resalten. La respuesta final, póngalo en un resaltador. La respuesta final. Porque ¿de qué va a servir que ustedes encuentren estas cargas P máxima por esfuerzos combinados por soldadura si ustedes no ponen una respuesta puntual a lo que se está preguntando en el ejercicio, ¿no? Una respuesta puntual. Y si está resaltado, mejor. Resaltado. ¿Ok? Si está resaltado, mucho mejor. Y si está resaltado por análisis, por soldadura y por esfuerzos combinados también. O sea, lo mejor que puedan presentar va a ser mejor, incluso para ustedes mismos, les va a beneficiar, ¿no es cierto? Si el Inge está de buenas, entonces tal vez incluso les haga valer el procedimiento, no lo sé. Pero ahí está. ¿Qué más? Calculadora normal, sin formulario, carnet. Lo único que pueden llevar son hojas, lápiz y calculadora. Tres cosas. Ah, su carnet más cuatro cosas, ¿no? Hojas, carnet, calculadora y lápiz. ¿No? Su borrador y todas esas cositas, ¿no? No sé. Tajador, minas, no sé. Regla, tal vez. Eso. La recomendación de la hoja de lo que hagan así, por favor, eso tomen en cuenta. Todas sus hojas membretadas, les conviene ya llevar hojas membretadas, ¿no es cierto? No vayan a poner sus nombres ahí en el momento del examen, lo que les va a quitar tiempo. Entonces, en vez de estar poniendo nombre, pueden estar resolviendo si les falta hace tiempo, pueden estar resolviendo mientras otros van a estar poniendo su nombre, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, les conviene ya llevar membretadas. ¿Qué más? Ok. Deben estar 15 minutos antes. Y esto les conviene a ustedes estar a esta hora. ¿Por qué? Porque el examen para el caso del grupo, no me acuerdo qué grupo va a dar primero. El grupo 2 creo. O el grupo 3. No recuerdo. Pero el grupo que da el jueves a las 8:15, 9:45. Tienen que estar ya 8:00. ¿Por qué? Porque el examen va a empezar a esta hora. Y si ustedes no están listos ya sentados en sus mesas, en sus sillas, ¿no es cierto? Que ya vamos a ver cómo vamos a ordenar. Si ustedes no están sentados a esta hora, pues el examen va a correr desde esta hora. Entonces, mientras más se atrasen ustedes, más se va a retrasar el tiempo de inicio del examen. Entonces, por ende, el tiempo del examen para resolver el examen se va a hacer más corto, ¿no es cierto? Entonces, no nos conviene que estemos perdiendo tiempo en ordenarnos en el aula. Por eso es 15 minutos antes en la puerta. Vamos a hacer una filita y ahí nos vamos a acomodar, cosa de que 8:15 ya estemos todos sentados con nuestras hojas, con la calculadora y todo para dar el examen. ¿Ok? Eso sería para el caso del jueves, ¿no? También hay jueves 5:15, 6:45. La misma idea. Tienen que estar 15 minutos antes. Incluso si pueden más, mejor, ¿no es cierto? O sea, yo para mis exámenes iba una hora antes, así que yo no sé ustedes, pero ahí está. A las 5 ya deberían estar en el aula.
no entrando a la U, no llegando a la universidad, sino en el aula. Ya cada grupo conoce el aula que les toca. Creo que es el mismo para los tres. Y la misma idea para el viernes, que es de, terminando nuestra clase, creo, 9:45, 11:15, ¿no? Obvias razones, no va a haber clases viernes ni sábado de auxiliatura, ¿ok? O tal vez sábado para empezar con el tema 3. Nos estamos retrasando, pero ahí está. Igual, la misma idea, 15 minutos antes. Si pueden más, mejor. Nos vamos a estar acomodando ahí. 9 ya deberían estar. Para empezar a acomodarnos 9, ¿no? Listo. ¿Qué más? Nada más. Al momento de dar el examen, ¿no es cierto? Sabemos que nuestras sillas, aunque no sé si todas las aulas tendrán eso, en los asientos hay una rejilla donde podemos poner nuestras mochilas, así que ni bien ya se acomodan, sacan sus hojas, sacan todo lo que van a necesitar para el examen y su mochila lo ponen abajito, ¿ok? Cualquier celular y todo eso deben estar apagados por incidencias, no sé, tal vez de que se apague o les llamen en pleno examen, no lo sé, prevean todas esas cositas ustedes, apaguen sus celulares y todo eso, ¿no? Y ahí está. ¿Alguna pregunta respecto del examen o de cualquier cosa? Sí, el tipo de hojas puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser cuadriculado. Puede ser cualquiera. La cosa es de que se note su letra, nada más. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces si no hay más preguntas, nos estaríamos viendo el día de mañana para los que quieran, ¿no es cierto? No es obligatorio, pero es obligatorio para el grupo 1, ¿no es cierto? Pasamos clase mañana. Vamos a resolver un examen más y yo creo que con eso ya van a estar preparados para su examen, ¿ok? Y si no, pues entonces directamente nos vemos el día de su examen para el primer grupo o para los grupos que sean, no lo sé, ¿ok? Si no hay más preguntas, nos vemos. Que tengan un buen fin de semana. Hasta la siguiente semana.